Esta es la presentación del área de perforación exploratoria Core 15, AP Core 15 en el departamento de Boyacá, para la especialización en gestión energética ambiental, materia factibilidad de proyectos de la Universidad de La Salle. Somos el grupo 4. En cuanto a la ubicación de la PECOR 15, el operador es la empresa Maurel Pron Colombia, se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá con una extensión de 9.397 hectáreas, abarcando los municipios de Beteitiva, Busbanza, Corrales y Tasco. Este pues se encuentra en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá. Respecto a la infraestructura, obras y actividades, se requiere la implementación de diferentes obras civiles y de infraestructura que permitan el acceso, operación y soporte técnico de todas las actividades de exploración. En ese orden de idea tenemos 5 principales: corredores de acceso al proyecto, corredores de accesos nuevos, infraestructura de generación de energía, infraestructura temporal e infraestructura permanente. En cuanto al componente ambiental, el proyecto se ubica en una zona geológicamente con fallas activas, lo cual hace que esto sea una alerta temprana para la ejecución de actividades y sea un componente en el cual tenemos que plantear unas medidas de monitoreo constantes. Por otro lado, se encuentra en una red hidrográfica del río Chicamocha, el cual alimenta muchos drenajes en la zona de ubicación del proyecto, estando en constante ubicación en zona de páramos, aunque si bien no está dentro del área a intervenir, se encuentra aledaña, haciendo que el proyecto sea rico en fauna, flora y también ecosistemas estratégicos, tanto por el tema de aguas y por el tema geológico. Por otro lado, en cuanto a la superposición de proyectos, el proyecto no se encuentra dentro de un área que presente interrelación con proyectos de hidrocarburos, pero sí con muchos proyectos mineros, una línea de transmisión de energía y una vía férrea. Sin embargo, pues todas las infraestructuras que se pueda construir en este proyecto, en esta área, debe ser analizada para no tener ningún tipo de interferencia con las áreas existentes dentro del polígono. En cuanto a cambio climático, el proyecto tiene 2 alertas tempranas, como es el tema de precipitación y temperatura para el departamento de Boyacá. Debido a que en temas de temperatura, debido a todo el cambio climático, va a tener un alza aproximadamente a 2040 de 2 grados centígrados, lo cual generaría un calentamiento dando pie a temas como incendios forestales y también sequías de los ríos que van a ser utilizados bajo el tema de concesión de aguas. Por otro lado, también tiene un tema de precipitaciones en épocas muy marcadas por tener un tema bimodal, donde el tema de precipitaciones van a generar inundaciones y desbordamientos de toda la gran red hídrica que compone este proyecto. Bueno, en cuanto a la gestión del riesgo de desastre, básicamente lo que hicimos fue consultar la base de datos de la Unidad de Gestión del Riesgo y del Sistema Geológico Colombiano. Esto nos permitió de entrada descartar unas amenazas como son la de vulcanismo y tsunami. Básicamente porque no hay volcanes en el área del proyecto y tsunami porque está pues bastante distante la zona del proyecto con relación al mar. Otras amenazas sí nos marcaron diferentes niveles de riesgo y que esto básicamente responde a las características ambientales que ya comentó mi compañera Valeria en relación a los 3 municipios en donde se ejecutaría el proyecto. Los 3 niveles son entre bajo, alto y muy alto. Este nivel de riesgo, digamos que con controles, hace que el proyecto sea factible, sea viable, pero implementando un plan de control y un plan de contingencia que responda a que básicamente la amenaza de inundación, que digamos que no son una amenaza generalizada, sino puntual en algunos municipios, con algunos planes sobre las escorrentías superficiales, por ejemplo. Con relación a los sismos, en el plan de contingencia se pueden establecer protocolos rápidos de respuesta, realización de simulacros, refuerzo sobre el taladro específicamente, o algunos puntos estructurales que puedan ser de interés para el proyecto. Y el que nos marcó como riesgo más alto de movimientos en masa por la falla que comentábamos, el riesgo prioritario, donde hay que hacer mucho más énfasis, pero lo podemos controlar con inspecciones rutinarias en las áreas, teniendo un mapa de identificación, entre otros controles específicos. Perfecto. Ahora bien, en el sector hidrocarburos de Colombia podemos resumir lo que es un pilar clave de la economía porque genera ingresos, exportaciones y empleo en diferentes regiones. Este sector se divide en 3 partes principales: upstream, que es la exploración y producción; midstream, que es el transporte por oleoductos y gasoductos; y el tercero, el downstream, que incluye la refinación y comercialización.
Es una industria altamente regulada, con alto riesgo exploratorio y que requiere grandes inversiones y tecnología. En este contexto, el proyecto APCOR 15 está en fase exploratoria y busca encontrar nuevas reservas para sostener la producción nacional. Pues nosotros quisimos hacer un análisis rápido de los requerimientos energéticos del proyecto. Claramente pues deberíamos o se debe mencionar cuál es la carga requerida de alimentar y la manera en que debemos llevar esa energía. Entonces básicamente pues se mencionan unos puntos importantes como la ubicación del proyecto, la cercanía con torres de energía, la geología de la zona, geomorfología, informe de suelos. ¿Esto para qué? Pues para dimensionar los equipos de perforación que vamos a utilizar y de esta manera pues también dimensionar qué carga vamos a utilizar. Para el proyecto de exploración básicamente se van a utilizar pues torres de perforación, bombas de lodo, motores y pues la medida más viable para llevar la energía es con generadores utilizando diésel. Se dimensionaron generadores de 1 para lo que son netamente equipos de perforación y 2 para el campamento. El generador del campamento básicamente está entre 150 y 225 kilovatios y el de equipo de 500 a 750. Esto, digamos, debe cumplir cierta normatividad. En el caso del RETIE, aplica porque el RETIE en su apartado 20.22 habla de motores y generadores, en este caso aplica, y pues también de una potencia específica. La normativa aplica para equipos que tengan una potencia mayor de 375 vatios y pues en este caso aplican la normatividad RETIE y pues el dueño del proyecto pues deberá cumplir con esta normatividad. Existe la posibilidad también de alimentar el proyecto, ¿sí? Pues con una red de media tensión, partiendo del hecho de que en la zona está la EPSA, pero pues partiendo del punto de que esta es una fase exploratoria, pues no es tan viable hacer las inversiones pertinentes pues, para el caso. Seguiría siendo más factible el tema del uso del diésel. En caso de que el proyecto sea viable y que pues cumpla con las pruebas y sea un pozo con mucho potencial, pues se deberían cumplir ya pues con las normatividades de la EPSA que se plasman en la guía de presentación de diseños eléctricos, que es una guía propia de ellos, y pues que se basa básicamente también en el RETIE, en el apartado 10.1.1. Listo, en cuanto a economía y en cuanto a la factibilidad económica y de mercado, pues la demanda mundial de petróleo alcanzó alrededor de 101.8 millones de barriles al día en 2023 y siguió creciendo moderadamente hacia 2024. La demanda de gas natural tuvo una tendencia en descenso hasta el año 2022, donde nuevamente comenzó una curva creciente, llegando a niveles de 4.100 millones de metros cúbicos para el año 2024. En cuanto a la oferta del petróleo desde el 2021 al 2024, ha sido menor la demanda de lo que indica siempre que la necesidad está latente. Y en cuanto a la demanda de gas natural, para el año 2021 era mayor la oferta, sin embargo, para los años 2022 a 2024, esta tendencia cambió, aumentando la oferta y disminuyendo la demanda. En cuanto a la factibilidad financiera, pues el proyecto se financia principalmente mediante recursos propios de la compañía. Como lo han dicho mis compañeros, los proyectos de perforación exploratoria pues, se caracterizan por un alto nivel de incertidumbre técnica y económica, lo cual limita la posibilidad de estimar riesgos esperados en etapas tempranas. Ingresos esperados, perdón. La fase exploratoria no garantiza pues, el hallazgo de reservas comercialmente explotables, por lo cual la generación de ingresos solo sería posible en etapas posteriores. Debido a esto, pues, no es posible determinar indicadores de rentabilidad como la tasa interna de retorno o el valor presente neto, debido a la ausencia de ingresos proyectados y a la alta incertidumbre sobre la existencia de reservas comercialmente explotables. Como tal, para el proyecto se requieren dos conceptos generales, que son el presupuesto de gastos de inversión, redondeando los 26.500 millones de pesos, y el presupuesto de los costos de operación, que redondean los 126.300 millones de pesos, dándonos un total de 153.000 millones aproximadamente en los costos para la realización del proyecto. Bueno, desde el punto de vista social, el proyecto cumple con los requisitos relacionados con transparencia, acceso a la información y participación ciudadana establecidos por la normativa social colombiana. No requiere la realización de consulta previa debido a la ausencia de comunidades étnicas certificadas por el Ministerio de Interior en concordancia con lo establecido en la Ley 99/1993.
Sin embargo, la evaluación social evidencia retos importantes en términos de aceptación comunitaria, derivado principalmente de preocupaciones en relación con el recurso hídrico por parte de la comunidad, así como la posición de algunos actores sociales como grupos ambientalistas en el territorio. No se logró realizar los 3 momentos de socialización en la totalidad de las veredas del área de influencia, lo cual no garantizó el acceso total a la información del proyecto. Y no se informó a la comunidad sobre actividades paralelas desarrolladas en campo que hacían parte del proceso de licenciamiento ambiental. Faltaba claridad y lenguaje claro sobre la información del proyecto hacia las comunidades. Por tanto, la factibilidad social del proyecto dependerá del fortalecimiento de los mecanismos de participación y el mejoramiento de acceso a la información pública y de la construcción de relaciones de confianza entre la comunidad y la empresa. En cuanto al tema legal, en la parte de hidrocarburos tenemos diferentes normas representativas, entre ellas la 1073 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de minas y energía. En él se recopilan y se establecen diferentes criterios para todo el desarrollo de proyectos de exploración y explotación. Por otro lado, una de las más importantes también en temas ambientales es el decreto 1076 del 2015, que recopila toda la información o la reglamentación del sector ambiental. Y por otro lado, uno de los instrumentos pues, más importantes bajo el cual las empresas de este tipo de industria se tienen que regular es la licencia ambiental, que pues es bajo la cual las autoridades van a hacer seguimiento y control de todas las actividades. Entonces, en cuanto al marco normativo del sector de hidrocarburos en Colombia, se establecen lineamientos integrales en material técnico, ambiental, contractual y social, los cuales contribuyen una base para evaluar la viabilidad legal del proyecto. En cumplimiento pues, de esta legislación garantiza la adecuada articulación con las políticas públicas y del sector y la sostenibilidad de las actividades a desarrollar. Con relación a la factibilidad operativa, la empresa presenta una viabilidad operativa favorable, sustentada en su experiencia internacional, su modelo de negocio claramente definido en exploración y desarrollo y producción de hidrocarburos, e evidencia una capacidad organizacional y técnica consolidada para gestionar proyectos complejos. La existencia de una estructura organizativa junto con un sistema de gestión integral y una cartera activa de proyectos en diferentes países respalda su capacidad para ejecutar las operaciones del proyecto de manera eficiente y adaptarse a los distintos entornos operativos. Sin embargo, pues no se evidencian en su página web ni se tiene una información pública disponible relacionada con mecanismos específicos de supervisión técnica, control de horas e interventorías, así como la ausencia de direccionamiento estratégico estructurado en una misión y visión y valores. Por tanto, pues la factibilidad operativa es viable con oportunidades de mejora. Listo, entonces como conclusión tenemos que el concepto de infraestructura y obras es factible, el concepto ambiental es factible pero con la debida implementación de medidas de manejo, el concepto de cambio climático también es factible, el concepto de gestión del riesgo es factible con ciertos controles. En cuanto al sector de hidrocarburos tenemos factibilidad, en el requerimiento energético también tenemos factibilidad. En lo económico y de mercado es factible, en el financiero es factible con ciertos riesgos por la incertidumbre de la exploración. En lo social tenemos factibilidad, fortaleciendo los mecanismos de participación y aceptación comunitaria. En la parte legal es factible y en la parte operativa es factible. Muchas gracias.